Continuando con el tema de dilatación térmica, vamos a ver el segundo subtema, que es dilatación superficial. ¿Qué es la dilatación superficial? Pues es aquella dilatación, o en su caso contracción, que encontramos en todas las superficies. También se puede considerar como superficie una puerta, una placa, una tapa metálica o de algún material que pueda tener una dilatación o contracción, o prácticamente cualquier superficie que tenga un incremento en su temperatura o en su defecto un decremento. La dilatación superficial es muy parecida a la dilatación lineal. Lo que va a cambiar es un poco su fórmula y la aplicación de fórmulas para encontrar precisamente esta superficie. Por este motivo, uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta es las fórmulas de área de figuras. Estas fórmulas van a ser muy importantes, ya que todas las superficies con las que vamos a trabajar tienen una fórmula específica basada en la figura que tenga esta superficie, en lo mismo área que superficie. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta estas fórmulas para calcular esa área de esas figuras donde estén experimentando un incremento o decremento de temperatura. Vamos a necesitar el área o superficie. Vamos a manejar dos, que es el área subíndice 0, que es el área inicial, y el área final, que la vamos a manejar solamente como A. Estas tienen que estar en cualquier medida, siempre y cuando ambas se conserven en centímetros o en metros las dos. Vamos a tener entonces que sean centímetros cuadrados, metros cuadrados, etc. Tienen que ser cuadrados, ya que la potencia 2 en una unidad de medición me está diciendo que se trata de un área o una superficie. Vamos a tener también la temperatura. Puede ser temperatura inicial, temperatura final o en su defecto el incremento de temperatura. Estos tienen que estar en grados centígrados. Vamos a contar con el mismo coeficiente de dilatación, alfa, que tuvimos en el tema anterior de dilatación lineal. Este coeficiente de dilatación aplica tanto la dilatación lineal como la dilatación superficial, que es la que vamos a ver el día de hoy. Así es que la misma tabla de coeficientes es la que vamos a necesitar. Estos serían los tres elementos a considerar para poder aplicar las fórmulas que te muestro a continuación. La primera fórmula ya la conoces, es la del incremento de temperatura, y esta fórmula significa qué tantos grados aumentó o disminuyó un cierto material, en este caso una cierta superficie, para poder encontrar si se dilató o si se contrajo. Esta fórmula se obtiene restando la temperatura final menos la temperatura inicial de la superficie en cuestión. Aunado a esta fórmula vamos a tener también la fórmula de dilatación superficial, que es, vamos a encontrar el área final multiplicando el área inicial, que es A subíndice 0, por esta operación que va dentro del paréntesis, que es muy similar a la dilatación lineal. Es 1 más 2 veces el coeficiente de dilatación por el incremento de temperatura. Siguiendo la jerarquía de operaciones, ¿qué es lo que tengo que hacer primero antes de multiplicar por el área inicial? Lo primero que tengo que hacer es multiplicar 2 veces el coeficiente de dilatación. Ya que tengo 2 veces el coeficiente de dilatación, tal cual, el coeficiente por 2, voy a multiplicar por el incremento de temperatura. Ya que tengo esa cantidad de 2 veces el coeficiente de dilatación por el incremento de temperatura, voy a hacer la suma más 1 y hasta el final hago la multiplicación por lo que tengo aquí, que es el área inicial de la superficie en la que estamos estudiando. Esta es la fórmula, es muy sencilla, y a través de esta fórmula es que vamos a ver los ejemplos aplicados ya a diferentes situaciones. Hay que tener en cuenta que siempre que utilicemos el cálculo de estas dilataciones o contracciones, en su caso, vamos a realizar el método científico con estas 4 columnas que ya conoces: datos, fórmula, sustitución y resultado. Por regla general, en el método científico no podemos pasar a la siguiente columna sin antes completar la columna que tengo anterior. Es decir, vamos a irnos por orden. Primero ocupamos los datos. Ya que tengo los datos en sus unidades correspondientes, hasta entonces paso a encontrar la fórmula que voy a necesitar, y hasta entonces sustituyo con los datos que tengo en la fórmula que necesito para encontrar el resultado. La situación número 1 dice lo siguiente: una puerta de acero se encuentra en constante contacto con el sol. Si es una puerta rectangular
de 70 centímetros de base y 2 metros de altura, y tomando en cuenta que inicia a una temperatura de 8 grados centígrados y se eleva hasta los 70 grados centígrados, la puerta se dilata o se contrae. ¿Cuál es la superficie final después de esta dilatación o contracción? Vamos a iniciar entonces recabando los datos que tenemos aquí en la dilatación superficial. Lo primero que me dice que es una puerta rectangular. Entonces, vamos a poner aquí que, como parte de los datos, tenemos que la figura es un rectángulo, como una puerta. De esta puerta me dice que la base es de 70 centímetros y la altura es de 2 metros. Me dice también que es de acero, por lo tanto vamos a tener aquí el coeficiente de dilatación de acero, que ya lo tienes en tu cuaderno anotado en la tabla que te proporcioné, y es de 11 por 10 a la menos 6. Este es el coeficiente de dilatación del acero. Me dice también que como está en constante contacto con el sol, pues inicia una temperatura de 8 grados centígrados esta dilatación o contracción. Vamos a ver cuál fue. Y en el transcurso del día pues se eleva hasta una temperatura final de 70 grados centígrados. A partir de estos datos es como voy a encontrar si se dilató o si se contrajo, y además cuál fue su última superficie, es decir, su superficie final, de acuerdo a estos datos y de acuerdo a este incremento de temperatura. Antes de pasar a las fórmulas voy con mis datos. Me dice primero que la figura es un rectángulo, por lo tanto yo lo que necesito es el área inicial, que no conozco debido a que me está mostrando solamente las medidas en una figura, para poder encontrar el área final, que es lo que se trata de la dilatación o contracción en este caso. ¿Cómo encuentro el área inicial? Pues si es un rectángulo, el área es base por altura, pero aquí no puedo multiplicar base por altura debido a que tengo metros y tengo centímetros, tengo que tener una misma unidad. Yo en este caso puede ser cualquiera, puedo convertir los dos a metros sin ningún problema, pero yo aconsejo que sea a centímetros para que entonces esa cantidad sea más precisa, no lo tengas tan cerrada como 2 metros por 0.7, tengas un decimal únicamente. En cambio, si es en centímetros, se puede tener una mayor apreciación respecto a la dilatación o contracción que va a sufrir esta puerta. Así es que, si son 70 centímetros de base, voy a convertir 2 metros también a centímetros. ¿Qué hago para convertir de metros a centímetros? Pues voy a poner aquí la escala de medición a través de la cual voy a hacer la conversión. Sería kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. De metro voy a convertirlo a centímetro, así es que baja 2 veces. ¿Y qué pasa cuando baja? Pues se está multiplicando 2 veces por 10, así es que 2 por 2 veces por 10 me da 200 centímetros. 200 centímetros y 70 centímetros. Por lo tanto, ¿cómo voy a calcular entonces el área de esa puerta? Base por altura, 70 por 200. Y obtengo 14,000 centímetros cuadrados como área de esta puerta. Así es que ahora sí, ya tengo el área inicial en centímetros cuadrados, ya pude hacer la conversión, tengo ya la temperatura inicial y la temperatura final en grados centígrados, el coeficiente de dilatación, ya puedo encontrar la fórmula que voy a necesitar para esta dilatación superficial, la cual es área es igual a área inicial por 1 más el doble del coeficiente de dilatación por incremento de temperatura. No tengo el incremento de temperatura, así es que también anoto su fórmula. Incremento de temperatura es igual a temperatura final menos la temperatura inicial. A partir de esas fórmulas voy a iniciar con la del incremento de temperatura para poder involucrar este elemento en la fórmula de la dilatación superficial. Así es que empiezo a sustituir. Incremento de temperatura es igual a temperatura final, que es 70, menos 8, que es la temperatura inicial. 70 menos 8 me da 62, así es que incremento de temperatura es igual a 62 grados centígrados y lo voy a anotar aquí. Teniendo ya este dato, ahora sí voy a sustituir la fórmula de dilatación superficial, que es área es igual al área inicial que encontré, que fue de 14,000 centímetros cuadrados, multiplicada por 1 más el doble del coeficiente de dilatación del acero, que es 11 por 10 a la menos 6, multiplicado por el incremento de temperatura que acabo de encontrar, que son 62. Y ahora sí, tengo ya la sustitución. A partir de la sustitución voy a tomar en cuenta entonces la jerarquía de operaciones para encontrar el resultado. Lo primero es el doble del coeficiente de dilatación, así es que
Utilizando paréntesis, ya que estoy hablando de una cantidad exponencial, voy a abrir paréntesis, 11 por 10 exponente menos 6 por 2. Sustituyo todo lo demás y me queda área es igual a 14.000 por 1 más 2.2 por 10 a la menos 5, eso por 62. Teniendo la calculadora ya el 2.2 por 10 a la menos 5, multiplico directo por 62 y ahora obtengo área es igual a 14.000 por 1 más 1.364 por 10 a la menos 3. Entre más dígitos decimales coloquemos en este resultado, va a ser más preciso el resultado que obtengo en la dilatación superficial. En este caso solo tengo 3 decimales, pongo los 3 sin ningún problema. Ahora sí, a esa cantidad sumo 1 y obtengo área es igual a los 14.000 centímetros multiplicado por 1.001364. Aquí hay que poner 6 dígitos decimales para ya estar todos en la misma sintonía y encontrar el mismo resultado. Hago la multiplicación, entonces 1.001364 por 14.000 y obtengo el área final de esta puerta va a ser de 14.019.09 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué pasó aquí? Si el área inicial de la puerta era de 14.000 centímetros cuadrados y terminó en 14.019.09 centímetros cuadrados, hubo un aumento de 19 centímetros cuadrados en su dilatación y como hubo un aumento, pues puedo contestar entonces que hubo una dilatación. No hubo contracción, ya que la puerta no se vio más pequeña, sino que se expandió. Por lo tanto, hubo una dilatación y este sería el resultado. La situación 2 dice lo siguiente. Se va a colocar como tapa de aljibe un cuadrado de 30 centímetros de lado, pero se quiere conocer cuál es la dilatación si esta tapa fuera de plomo o de cobre. El incremento de temperatura se basa en una temperatura inicial de 3 grados centígrados y una temperatura final de 82 grados centígrados. ¿Cuál es la dilatación superficial de acuerdo al material que se coloque? Vamos a iniciar entonces con la columna de datos. Aquí lo que me plantea la situación es que una tapa de aljibe va a tener un cuadrado o una tapa cuadrada de 30 centímetros cada lado, pero que se tiene que ver, se va a analizar cuánta dilatación sufre de acuerdo al material, si se pone de plomo o de cobre. Así es que vamos a iniciar. Lo primero que me dice entonces es que el área es un cuadrado de 30 centímetros cada lado. Eso es en lo que vamos a partir para encontrar el área inicial. Esa área entonces va a sufrir una temperatura inicial de 3 grados centígrados para llegar hasta una temperatura final de 82 grados centígrados. Tenemos temperatura inicial, temperatura final, nos faltará encontrar el incremento de temperatura, que ahorita posteriormente lo vamos a buscar. Me dice entonces que va a tener dos dilataciones o dos coeficientes de dilatación, uno para el plomo y el otro para el cobre. Teniendo en cuenta entonces que el coeficiente de dilatación del plomo es de 29 por 10 a la menos 6 y del cobre es de 17 por 10 a la menos 6. Vamos a tener que encontrar entonces o sustituir dos veces en la fórmula de dilatación superficial, una con cada uno de estos coeficientes de dilatación de acuerdo al material. Así es que antes de pasar a la fórmula, vamos a encontrar cuál es el área de esa tapa que ocupamos encontrar. Si es de 30 centímetros, si es un cuadrado, pues el área se va a encontrar multiplicando 30 por 30. Y sería 900 centímetros cuadrados. Es el área inicial de la tapa. Tengo el incremento de temperatura. Ahora sí paso al apartado de fórmula donde el incremento de temperatura es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Sustituyo y me quedaría incremento de temperatura es igual a 82 menos 3, que es igual a 79 grados centígrados. Después, ahora sí, anoto la fórmula de dilatación superficial, que es área es igual al área inicial multiplicada por 1 más el doble del coeficiente de dilatación
por el incremento de temperatura. Este es el área que voy a aplicar o la fórmula que voy a aplicar para ambos coeficientes de acuerdo a su material. Vamos a iniciar entonces la sustitución con el plomo. Voy a sustituir los datos que ya encontré en esta fórmula. Sería área es igual al área inicial, que es 900 centímetros cuadrados. Voy a poner solo 900 multiplicado por 1 más el doble del coeficiente, que es 29 por 10 a la menos 6, por el incremento de temperatura, que es 79. Así es que esta es la sustitución inicial, de aquí parto. El primer paso que tengo que hacer de acuerdo a la jerarquía es multiplicar el coeficiente de dilatación, que lo voy a poner en paréntesis, 29 por 10 a la menos 6 por 2. Y me queda 5.8 por 10 a la menos 5. Así es que área es igual a 900 por 1 más 5.8 por 10 a la menos 5 por 79. Hago esta multiplicación como siguiente paso, es decir, este resultado del doble del coeficiente, multiplicarlo por 79, para que me quede área es igual a 900 por 1 más 4.582 por 10 a la menos 3. Hago esa suma y ahora me queda la multiplicación. Área es igual a 900 por 1.004582. Hago la multiplicación por 900 y encuentro entonces como resultado que si fuera de plomo esta tapa del aljibe, tendría una dilatación con estos datos de la temperatura hasta llegar a 904.1238 centímetros cuadrados. Es decir, si el área inicial es de 900 y al incrementar su temperatura en estos datos puede llegar hasta una dilatación de 4 centímetros cuadrados, 4.12 centímetros cuadrados. Eso fue en cuanto al plomo. Vamos con el cobre. Prácticamente es lo mismo, solamente cambia el coeficiente del cobre. Área es igual a 900 por 1 más el doble del coeficiente del cobre, que es 17 por 10 a la menos 6 por 79. Ahora sí, iniciamos con el coeficiente del cobre en paréntesis. 17 por 10, exponente menos 6 por 2. Y me queda 3.4 por 10 a la menos 5. Área es igual a 900 por 1 más 3.4 por 10 a la menos 5 por 79. Hago la multiplicación ahora por 79 y me queda área es igual a 900 por 1 más 2.686 por 10 a la menos 3. Hago esa suma, más 1, y ahora sería área es igual a 900 por 1.002686. Multiplico por 900 y encuentro entonces que la dilatación, ahora con esa tapa, si fuera de cobre, es de 902.4174 centímetros cuadrados. Es decir, si hubo una dilatación en ambos, en el plomo y en el cobre. Con el plomo hubo un incremento en su superficie de 4.1238 centímetros cuadrados, ya que el área inicial es de 900, y en el caso del cobre hubo un aumento o una dilatación de casi 2.5 centímetros cuadrados. Esto es el procedimiento que se tuvo que haber hecho para encontrar este resultado. Vamos con la situación número 3. Se tienen dos láminas de diferente material. Hay que encontrar la dilatación de cada una. La primera lámina es de aluminio, tiene forma triangular con 80 centímetros de base y 90 centímetros de altura y sufre un incremento de temperatura de 90 grados centígrados. La segunda lámina es circular con 25 centímetros de radio, es de acero y sufre un incremento de temperatura de 80 grados centígrados. ¿Cuál es la dilatación de ambas láminas? Bien, vamos a iniciar con la recabación de datos. Como me habla de dos objetos, dos láminas, voy a separarlo como 1 y como 2, ya que los datos son diferentes. La primera lámina me dice que es de aluminio, por lo tanto su coeficiente de dilatación es de 23 por 10 a la menos 6. La segunda me dice que es de acero y su coeficiente de dilatación será de 11 por 10 a la menos 6. La primera me dice que es un triángulo
donde tiene 80 centímetros de base y 90 de altura. Habrá que calcular entonces su área inicial. Aparte me dice que tiene un incremento de temperatura de 90 grados centígrados. No me dice ni temperatura inicial ni final, sino que me está ahorrando ese procedimiento ya que me dice cuál es el incremento de temperatura, que será 90 grados centígrados. La segunda me dice que es un círculo que tiene un radio de 25 centímetros. Ya tenemos que era de acero y aquí va a tener un incremento de temperatura de 80 grados centígrados. Con base a este círculo hay que encontrar también su área inicial. Así es que vamos a iniciar entonces con el cálculo de estas áreas iniciales de cada lámina. Vamos a empezar con la fórmula del triángulo. El área del triángulo será igual a base por altura entre 2. Si la sustituyo, la base me dice que es 80 y la altura 90, me queda entonces que 80 por 90 entre 2 será el área de este triángulo. Hago la multiplicación, 80 por 90 entre 2 y obtengo 3600 centímetros cuadrados. Siguiente, ahora para el círculo dentro de su fórmula sería el área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado, entonces pi lo voy a tomar como 3.1416 para este cálculo. Sería entonces, si su radio es 25, al sustituir me queda entonces que es 3.1416 por 25 al cuadrado. Por jerarquía primero hago la potencia, que sería 25 por 25, y el resultado, que es 625 por 3.1416. Y obtengo que el área inicial de este círculo es de 1963.5 centímetros cuadrados. A partir de esto, entonces voy a encontrar ya la sustitución de estos dos materiales. Voy a borrar yo aquí de la sustitución estas operaciones para que alcance a caber. Voy a necesitar entonces el área, la fórmula de la dilatación superficial, que es área es igual a área inicial por 1 más 2 veces el coeficiente de dilatación por el incremento de temperatura. Al sustituir, voy a iniciar entonces con la primera lámina, la lámina número 1. Esta lámina 1, entonces ya tengo sus datos aquí recabados. Sería área es igual al área inicial, que son 3600, por 1 más 2 veces el coeficiente de dilatación, que en este caso es de 23 por 10 a la menos 6, por el incremento de temperatura, que es 90. Así es que voy a comenzar haciendo, de acuerdo a la jerarquía de operaciones, la primera operación, que sería multiplicar 2 por el coeficiente de dilatación. En paréntesis pongo 23 por 10 con exponente menos 6, cierro paréntesis, multiplico por 2 y obtengo 4.6 por 10 a la menos 5. Entonces sería área es igual a 3600 por 1 más 4.6 por 10 a la menos 5, y eso por 90. Así es que hago esa multiplicación, este resultado de 4.6 por 10 a la menos 5 por 90, y ahora tengo área es igual a 3600 por 1 más 4.14 por 10 a la menos 3. Hago esa suma, más 1, y obtengo que el área de la primera lámina sería multiplicar 3600 por 1.00414. Hago esa última multiplicación y obtengo como resultado que la dilatación de la lámina 1 será de un área de 3614.904 centímetros cuadrados. Es decir, si la área inicial fue de 3600 y ahora va a ser de 3614, por lo tanto la dilatación fue de 14.9 prácticamente centímetros cuadrados. Vamos con la número 2. La número 2, aquí tengo sus datos, entonces voy a hacer una separación de la sustitución y me quedaría área es igual al área inicial, que son 1963.5 multiplicado por 1 más el doble del coeficiente, que es 11 por 10 a la menos 6, por el incremento de temperatura, que en este caso es de 80 grados. Por jerarquía inicio entonces con el coeficiente de dilatación del acero, en este caso, que es 11 por 10 exponente menos 6 por 2.
y me queda 2.2 por 10 a la menos 5. Paso todo lo demás igual. Y ahora multiplico eso por 80, que es el incremento de temperatura, y me queda área es igual a 1963.5 por 1 más 1.76 por 10 a la menos 3. Hago esa suma y ahora es área es igual a 1963.5 por 1.00176. Hago esa última multiplicación por 1963.5 y obtengo que la dilatación en la segunda lámina será un área de 1966.955 centímetros cuadrados. Por lo tanto, este será el resultado entonces de esta situación. ¿Y qué podemos sacar como resumen o como conclusión de esto? Pues que si esa tapa, o en este caso esa tapa triangular que inició con 3600, aumentó 14.9 centímetros cuadrados en esta dilatación, si hubo un incremento de temperatura de 90 grados centígrados. Por el contrario, si es una lámina circular de acero con 25 centímetros de radio y tiene un incremento de temperatura de 80 grados centígrados, comienza con 1963, entonces prácticamente aumenta casi 3 centímetros cuadrados. Así es que la lámina 1 fue la que recibió más aumento. A través de estos ejercicios, entonces ya podrás responder los ejercicios que te dejo en la ficha, en el apartado del Classroom, de acuerdo a este tema que es la dilatación superficial.